Hola, muy buenas tardes a todos nuestros amigos del Centro Gerencial Meta. En el día de hoy tenemos un live muy especial y vamos a dar unos minutos. Hola, hoy va a estar con nosotros Paulo Herrera, nuestro socio consultor experto en finanzas. Ya ahí anda Carlos y nos vamos preparando, esperando a Paulo. Vamos a dar unos minutos. Una nueva mentalidad en estrategia y finanza para los nuevos tiempos. Hola Isabela. A ver, Pablo, ¿necesitas ayuda? ¿Estás viendo? Eso, ahí está Pablo. Entonces, sencillamente ahí debajo hay unas caritas con las que puedes pedir para unirte. Les invito a que nos sigan esta semana, que tenemos unos encuentros muy especiales para nuestros clientes. Hoy es el primero de la semana, hoy vamos a hablar con Paulo Herrera. Mañana estaremos hablando con una doctora neumóloga para hablar de la cotidianidad con COVID-19, más allá de los protocolos empresariales, pues poder hablar de cómo nos impacta en la vida diaria, cómo nos impacta todos los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida social, más allá de lo que es los protocolos empresariales. Y el jueves estará con nosotros Eric de la Parra. Creer es crear. Que tiene un poquito lo que vamos a comenzar a hablar hoy con Pablo. Yo estoy aquí esperando. Pablo, estamos esperando por ti. Y lo único que necesitamos es que te unas. Es el primer live de Paulo. Se une, tenemos honor de ser primero. Hola. Y entonces, solamente si me estás escuchando y estás ahí, en la barra de abajo le das a unirte a esta conversación. Hola Paulo. En la barra de abajo donde estás ahora me estás viendo a mí y en pantalla abajo te aparecen varias opciones. Hay una que tiene dos caritas y tú le puedes dar y yo te voy a invitar, si no, yo te voy a invitar y va a ser mucho más fácil. Y ahí estamos esperando por Pablo. Esto es en vivo, como dicen. Vamos todos en nuevas experiencias. Y ya tenemos a Pablo. Lo logramos. Aquí estamos, Pablo Herrera con nosotros. Es la primera vez que hacemos un encuentro por aquí en Instagram contigo. Y pues de manera muy especial porque esta semana hemos decidido tener encuentros para compartir con nuestra comunidad, clientes, seguidores que se unan a cómo nos preparamos para esta etapa. Venimos hablando hace tiempo con eso, pero por mucho que o sea, hace tiempo, ya parece que ha pasado mucho tiempo, todo lo que hemos estado viviendo en esta época de
confinamiento, cuarentena, y viene lo que hemos aprendido y cómo nos estamos preparando para la nueva normalidad, o como algunos dicen, la covidianidad, qué requiere de nosotros y cómo nos preparamos entonces para esta nueva realidad. Y el título de hoy con Paulo es Una nueva mentalidad estratégica y financiera para esta nueva realidad. ¿Y por qué hablar de una nueva mentalidad? Eh, pues sencillamente sí, yo sé que cuando hablábamos y preparábamos este live, me decía es que esto es un tiempo para valientes. Y entonces, ¿qué se requiere? Eh, ¿A qué te refieres con tener una nueva mentalidad? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar en nuestra mentalidad? Y cuéntanos. Bueno, vamos, buenas tardes. Igual comparto el placer de estar aquí en este espacio. Un honor, como siempre. Imagínate que yo nací a mediados del siglo XIX en una situación, y yo nací en una plantación en el sur de los Estados Unidos, y como hijo del dueño de la plantación, yo crecí acostumbrado a que la esclavitud era la cosa más natural del mundo. En mi mundo, la esclavitud era normal. Yo crecí y siempre estuvo ahí. De repente, en la década de 1860, sucede lo que sabemos históricamente que sucedió. El presidente Lincoln declara la emancipación de los esclavos, hay guerra civil, y a mí me toca entrar a vivir en un mundo, después que termina la guerra, que es radicalmente diferente al mundo en el que yo nací y al que yo me acostumbré. Eso es un cambio de época. Y es un poco lo que estamos experimentando ahora. Bueno, sin un poco, es lo que estamos experimentando ahora. En los cambios de época, ya ustedes se pueden imaginar, en el ejemplo que puse, lo traumático y el ajuste mental que tengo que hacer para acostumbrarme a vivir en un mundo en el que si yo quiero que alguien me arregle la casa, le tengo que pagar, por ejemplo, porque en el mundo post-esclavitud. Si quiero que alguien me trabaje la tierra, mi tierra, tengo que pagarle, tengo que pagar un salario, tengo que reconocer derechos y demás. Es una nueva realidad, es una nueva normalidad, muy diferente e incluso con un sistema de valores y creencias bastante diferente al cual yo estaba acostumbrado antes de ese evento. Si lo traemos ahora, de eso es que estamos hablando. Estamos en un cambio de época y los cambios de época suelen traer cambios en el sistema de valores y creencias. Y para cuestionar nuestras propias creencias y nuestros propios valores tenemos que ser muy valientes. Porque no hay manera de que eso no sea un remenión en nuestro interior parecido al remenión que está sucediendo en el exterior. Entonces, en la nueva mentalidad, lo primero que hay que estar dispuestos es a cambiar de mentalidad. Y eso es un proceso que no suele ser fácil para nadie. Ajustar lo que creíamos para dar entrada y cabida a nuevas creencias. ¿A qué me refiero? Me refiero a cómo nosotros definimos la prosperidad, por ejemplo. ¿Cómo definimos la abundancia? La nueva abundancia, en la nueva abundancia, menos es más. Pero nosotros venimos de un sistema de creencias en el que la abundancia era maximizar todo, acumular todo lo que pudiéramos, y eso nos definía como prósperos o ricos. Yo tengo la creencia, tengo la opinión de que en este nuevo sistema de creencias que estamos construyendo, eso va a cambiar radicalmente. En la nueva abundancia, menos es más para todos, no solamente para los que estamos en el caso de una empresa, los que somos dueños de empresa o estamos realizando una actividad productiva. Y eso implica de nuevo mucha valentía. Yo sé que parece, no te preocupes que en el live vamos a aterrizar eso con unas cuantas cosas. No, yo solo estoy tomando nota también. pero eso es lo primero, eso es lo primero. Tener la valentía de ajustar sistemas y creencias. Y
literalmente voltearnos como una media. En los cambios de época, lo que era previamente impensable, ¿eh? Como probablemente en el ejemplo que puse, era para mí impensable un mundo sin esclavitud. ¿Eh? Lo que era previamente impensable se convierte en una nueva rutina, en una nueva normalidad. Y en eso es que estamos, con suerte que la desescalada en el país y en el mundo sea lineal y no tenga muchos contratiempos. En eso es que estamos entrando en una nueva normalidad. Y hay que ser valientes porque las creencias y valores son nuestras rocas, ahí nos sentimos seguros. Y de repente la incertidumbre llega hasta ahí también, no solamente financiera, no solamente económica. Esas bases de la sociedad y de la vida en sociedad empiezan también a ser remeneadas. Y de nuevo, no entrar en pánico, no soltar los papeles y decir yo no entiendo nada. No, 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 no. Respire hondo, siga caminando y siga adaptándose a esa nueva realidad. Esto es para valientes. ¿Qué es el éxito? ¿En qué consiste tener éxito ahora, hoy día? Yo estoy bastante seguro que tener éxito hoy día significa algo completamente diferente a lo que era hace 70 días. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos individuos y empresas frente a la comunidad, frente a lo colectivo? Ya se venía hablando de eso, veníamos como, sí, con inquietudes, veníamos cuestionando muchas cosas, veníamos cuestionando muchos valores y creencias. De repente ahora hay muchas de ellas que están hechas a pedazos. ¿Por qué? ¿Por cuáles creencias, por cuáles valores y creencias las vamos a sustituir? Y ahí es que vamos, esa es la primera reflexión. Tener ese valor, esa valentía de plantearnos y de soltar, atención, soltar los valores y creencias que haya que soltar para asimilar la nueva realidad. Eso sucede normalmente, gradualmente. O sea, claro, y es como el crecimiento de los niños. Tú no te das cuenta hasta que un día tú dices, oh, pero este muchacho está grande. A todas las generaciones nos pasa y les pasa y ha pasado. No es lo mismo el lugar de trabajo hoy día, ni son los mismos valores y creencias que hace 30 años, hace 50 años. Pero una cosa son cambios graduales y otras cosas son esas disrupciones rápidas y súbitas que obligan a un ajuste rápido también en nuestro corazón y en nuestra mente. Los que sean más rápidos y los primeros que logren hacer de manera genuina, no de la boca para afuera, estamos hablando de valores y creencias, no las cosas en las que de verdad creemos, no en las que decimos que creemos, porque todo el mundo dice, claro, el recurso humano es muy importante, siempre me gusta poner ese ejemplo, pero ¿cuántas empresas y cuántos empresarios de verdad creemos que el recurso humano es lo más importante? Y si yo estoy seguro que las empresas que vimos que en la primera de cambio soltaron a los empleados en banda al principio de la cuarentena, probablemente decían también que sus recursos más importantes era el recurso humano, la persona. ¿Y qué hicieron? A eso que me refiero. ¿Qué creemos? Y hay que estar atentos porque pueden ser cosas muy, muy, muy fundamentales las que se cuestionan. La esencia misma, por ejemplo, el alcance del sentido de propiedad. Es decir, tener algo que tradicionalmente nos da un derecho y un poder. ¿Cuál es el límite que tiene el alcance de la propiedad? Eso es algo de lo que vamos a estar hablando. ¿Se puede tener demasiado dinero? Sí, probablemente sí. Eso es otro tema de lo que se va a hablar, porque, de nuevo, es una abundancia diferente, una abundancia en la que menos es más y en la que la plenitud, la felicidad y el bienestar lo vamos a seguir buscando de una manera diferente. Y eso me lleva al segundo punto, Rosario. El ser humano es el mismo. Las necesidades nuestras, que suelen tomar muchas maneras diferentes, muchas formas diferentes de expresarse, pero las necesidades son pocas y son esencialmente las mismas, o sea, las necesidades básicas. Vamos a seguir necesitando alimentarnos, vestirnos, tener un techo, movilizarnos, la pirámide de Maslow entretenernos. ¿Perdón? La pirámide de Maslow no ha cambiado. No ha cambiado. Sentirnos parte de un grupo, sentirnos diferenciados de un grupo,
sentir que somos especiales, todo eso vamos a seguir sintiéndolo, a seguir teniéndolo como necesidad. Lo que cambia radicalmente en los cambios de época y en los cambios en el ecosistema institucional y de negocios y social es la forma en cómo esas necesidades se llenan. Y ahí tenemos que estar muy atentos. Y ahí empezamos a hablar de modelos de negocios. ¿Mm? Espérate, que me está preguntando mi hija que por dónde subo. Voy a buscar, decirle Instagram. ¿Viste? Tú me dijiste que esto era informal y que se podía hacer, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ok. Entonces, ahí entramos ya un poco al modelo de negocios. Si tu modelo de negocios depende mucho o está muy vinculado a la forma en cómo tú llenas la necesidad, seguramente lo vas a tener que revisar. Bueno, vamos a ahorrar suspenso. Todo el mundo tiene que revisar su modelo de negocios. Pero la pregunta de cuál es mi negocio y cuál es la necesidad que yo estoy cubriendo, tengo que tener esa respuesta. Y parece que una pregunta muy sencilla y no lo es. Una de las preguntas más difíciles de responder es ¿cuál es mi negocio? ¿Cuál es mi negocio? Y cuál es en realidad la necesidad que yo estoy llenando. Y esa es una pregunta que yo tengo que volver a hacérmela ahora. Porque tengo que plantearme, ok, voy a seguir llenando esa necesidad de una manera diferente para entonces ajustar mis procesos, mis plataformas, etcétera. O, si por el contrario, es otra necesidad completamente diferente la que voy a llenar. Atención, una advertencia. Esa forma en cómo se van a llenar las necesidades sí está cambiando y va a seguir cambiando probablemente radicalmente. Y lo estamos experimentando ya en el día a día. Ya después de 60 y tantos días, somos unos expertos en distanciamiento físico, ¿no? A fuerza de práctica, una práctica forzada. Ahora toca ver cómo en el retorno gradual a la normalidad, cuáles son las cosas que vamos a poder hacer, cuáles no, cuáles ahora, cuáles después, pero las necesidades siempre van a estar ahí. Siempre van. Digamos que, o sea, yo aquí aclarando, las necesidades, por eso relajando fue que la pirámide de Maslow no ha cambiado. Las necesidades básicas que como ser humano tenemos, y ahí está la premisa que tú dices, el ser humano sigue teniendo las mismas necesidades. Ahora bien, la necesidad que yo como negocio me había planteado, esa yo tengo que revisarla. Sí, Entonces, claro. primero revisar Bueno, si... lo primero es saber cuál es, ojo. Y ahí quiero detenerme porque muchas veces la respuesta más obvia no necesariamente es. O sea, si tú estás, por ahí te lo voy a poner en un caso. Si tu negocio es restaurante y yo te pregunto, ok, ¿cuál es tu necesidad? Comida. No. No, el que va a consumir el ambiente de un restaurante no va solo por la comida, va por la experiencia, va porque se quiere distraer, va porque quiere compartir socialmente, va a determinados restaurantes porque ese determinado restaurante representa algo con lo que él se identifica socialmente, como el grupo en el que él se percibe, etc. Y todo eso es perfectamente válido. Entonces no es la comida. Ojo, no es la comida. ¿Cuál es la necesidad interna que yo estoy llenando? Y de a partir de ahí es que tiene que venir el cuestionamiento. ¿Sigo con la misma necesidad? ¿Es la que voy a cubrir? Entonces cambiemos los procesos y la estrategia operacional del negocio para ver cómo la sigo supliendo. O, mira, tú sabes qué, demasiado riesgo, no, vamos a cambiar radicalmente la necesidad que vamos a satisfacer. Y el intercambio económico se basa en eso, se basa en ese intercambio de valor. Y si se quiere en esta conversación que estamos teniendo, el valor en este caso es que necesidad yo estoy satisfaciendo de gente que tengo alrededor mío, ya sea cercana físicamente o no. Cortó. Porque ese es otro detalle. Parte del tema es que
lo que es necesario y las cosas que se pueden suplir de manera presencial o físicamente son en estos momentos conceptos muy fluidos. O sea, si yo te hubiera hecho la pregunta hace 70 días, dime una lista de lo que es necesario, que tú consideras que es necesario, y dame una lista hoy día de lo que tú consideras que es necesario, probablemente las listas fueran diferentes. Cambió. Y si yo te dijera hace 70 días, hazme una lista de lo que tú consideras que tiene que entregarse presencialmente sí o sí, y te pido que hagas esa lista ahora, también la lista es diferente. Son conceptos fluidos. Y esa es otra idea fundamental. Sí, perdón. Dime. Es que no sé si Rosario. fuiste tú o fui yo, pero es como que se frizó un poquito y no escuché la última parte. Ahí los que están con nosotros me dicen si lo escucharon o no. Yo no escuché tu última parte. Decía, bueno, te decía que si hace 70 días te pidieras una lista de lo que tú consideras que es necesario y te pidieras que me lo hagas ahora, la lista va a ser diferente. Igual, si yo te dijera hace 70 días, haz una lista de lo que tú consideras que se tiene que entregar presencialmente, físicamente, sí o sí, y hazme esa lista ahora. ¿Eh? Eso cambia, eso es muy fluido en este momento. Dicen que se cortó. Ese fue el ¿será que ya? pedacito que... No, yo creo que ya, Se porque ya te estoy restableció. escuchando bien. Sí, gracias. Entonces, otra cosa, vamos ahora bajando un escalón un poquito a lo práctico. Digamos que tú hiciste tu ejercicio, ya tú sabes un poco en líneas generales lo que tú quieres hacer. ¿Mm? Lo que tú quieres hacer, qué producto o servicio tienes, a qué mercado te vas a llegar, etc. Si sales a cazar, sal a cazar con una escopeta recortada. ¿Qué significa esto? Tú puedes salir a cazar con un fusil que tira una bala, ¿eh? Y si tira una bala es para darle a una gente. O puedes salir a cazar con una escopeta, que en los perdigones, y estoy haciendo un poco gráfico, sale un boquete de ese tamaño. Pero si la escopeta es recortada, los perdigones se abren más y llegas a más gente. O sea, cuando salgas a cazar en este momento, sal a cazar con una escopeta recortada. En otras palabras, trata de aumentar la probabilidad de que alguien se interese en tu producto y servicio y amplía la posibilidad para llegar a más gente y ampliar la probabilidad de que ese alguien que se interese por tu producto o servicio pueda consumir y pagar tu producto y servicio. Porque esto ha afectado a todo el mundo. Esto ha afectado a todo el mundo. Puede ser que me interese, pero no tengo cómo en este momento. ¿Mm? Y eso me lleva al siguiente paso. Al momento de salir a cazar, pónsela súper fácil, no fácil, no, súper fácil a tu cliente en condiciones y precio. En las dos cosas. Es decir, condiciones que el cliente tenga que hacer el menor esfuerzo posible para usar, acceder, consumir tu producto, tu servicio, y precio, sí, precio. ¿Eh? En este momento en el que en la mayoría de las industrias, por no decir casi todas, el cuello de botella está en el mercado, es decir, yo tengo una capacidad de producir bienes y servicios muy superior a la que el mercado me puede estar demandando en un momento dado, porque la demanda está deprimida. En este momento, lo peor que puedo hacer es proteger el margen. El margen de la transacción. En este momento el margen es mi enemigo. Literalmente. Mi trabajo, el nombre del juego es generar contribución como sea. Y para eso tengo que, por una vez, tratar al cliente como el rey que siempre fue. Ponérsela fácil en condiciones y en precio para encontrar ese punto de no resistencia en el que puede consumir mi producto, mi servicio. Y la idea final, porque eran esas 4 o 5 ideas centrales que quería compartir, para que luego, si quieres, conversemos un poquito, es que es estar dispuesto a voltearse como una media. Hay que hacerlo sucesivamente, porque el cambio sigue. Esto apenas comienza. ¿Sabemos dónde estamos hoy? Bueno, corrección. Creemos que sabemos dónde estamos hoy. Tenemos una idea, más o menos, dónde estamos hoy. Pero yo creo que sabemos no el camino que hemos recorrido, no sabemos lo que sigue.
mejor, todavía más, tienes razón, voy por ahí. Pero mucho menos sabemos dónde estaremos dentro de 90 días. Entonces hay que estar dispuestos a hacer ese ejercicio, ese soltar, ese soltar y volver a la mesa de dibujo, a la mesa de diseño, a repensarnos probablemente una y otra vez. Y saber que si lo que tú pensaste esta semana, que era tu estrategia, que era lo que tú querías, lo que tú querías lograr, no funcionó como tú creías y la semana que viene tienes que volver a la mesa de diseño a planteártelo, no quiere decir que lo hiciste bien, perdón, que lo hiciste mal. Simplemente quiere decir que esos son los signos de los tiempos. Eso es lo que estamos viviendo ahora. No, perfecto. Sí, hay mucho que comentar, pero antes, a mí me surgen preguntas, pero antes voy a atender una pregunta aquí de los que nos acompañan. A ver. Se me perdió. Ah, bueno. Trabajo en jardín memorial y no sé cómo hacer la estrategia para llegar a crear la necesidad a las personas. Bueno, lo primero es que las necesidades no se crean. Las necesidades están. A veces decimos, no, yo voy a querer la necesidad. No, 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 no. Tú, si acaso tú la despiertas. Ojo. Pero la necesidad está o no está. Y en general está. La pregunta que yo me haría, yo cambiaría la pregunta. Y la pregunta que yo me haría es, pero la primera pregunta que me haría es, la forma en cómo estábamos abordando la necesidad en el tiempo pre-distanciamiento físico, que estamos abordando la satisfacción de la necesidad, sigue siendo válida hoy día. Sigue siendo válida hoy. Tenemos que utilizar otra manera, otra forma, y eso es un proceso de lluvia de ideas, de brainstorming, que puede ser muy radical. Bueno, de hecho, por definición, una lluvia de ideas no descarta ninguna idea por descabellada que parezca. Descabellado yo solamente, ¿no? Bueno, Perdón, que yo cambié la pregunta se por ahí. algo. Sí, hombre, te perdiste el chistecito que hice. No, no, yo te estaba escuchando, solo salí de cámara un momento. Ok. El caso es que esa es la pregunta que yo me haría. O sea, ¿despertar necesidad? No, no, no. O sea, bueno, despertar sí, no crearla, la necesidad. A veces pensamos que creamos la necesidad y no. Si acaso la despertamos o si acaso encontramos una nueva manera de proponer la satisfacción de una necesidad, pero las necesidades son en esencia las mismas. Yo creo que ahí es un poquito, o sea, como para darle más estructura quizás a un guión, de que, lo volviendo a lo que tú decías hace un rato, la necesidad que atendía el jardín memorial sigue existiendo. Yo entiendo que sí. Claro que Ahora, sí. ¿qué fue lo que cambió? Cambió lo que le está pasando al cliente para atender esa necesidad, y tiene que ver con entonces la última parte que mencionabas, o sea, cómo ser flexible. Hay una parte económica, hay una parte de logística, todo depende, pero hablando en manera general, digamos, tú mencionabas los restaurantes, efectivamente sigue la necesidad de comida, es la necesidad del ser humano tiene. Ahora, de cómo yo me la como, sí, ya cambió, ya no es tan importante en este momento la experiencia del lugar, sino la experiencia de la comida como tal. Y donde yo la disfruto, la puedo disfrutar más ahora en la casa. O entonces, ¿cómo hago que tú llevarte esa experiencia a tu casa? Entonces, en cada negocio tengo que, estoy solo retomando porque lo dijiste, solamente como dando pautas de por si hubo algo que retomar. Y tú mencionaste, porque hablábamos hoy de una mentalidad, una nueva mentalidad estratégica y financiera. Y cuando tú dices menos es más, sí, me quedé así, tú dijiste, vamos a desarrollarlo un poquito más, porque menos es más y el concepto de abundancia y de prosperidad. ¿Qué es menos es más? Porque yo no sé lo que habrán pensado los que están escuchándonos, pero yo inmediatamente dije menos es más. Y definitivamente está claro que con menos
que necesito menos para vivir, definitivamente, Mira, sí tenía dudas, pero hablemos en el concepto de negocio, ahí te lo sí, traje. mira, quiero compartir el impacto que tuvo en mí ver esta mañana un reportaje que se hizo sobre el restaurante Vizcaya, que está en San Martín, que vale que lo menciono porque me parece que es algo maravilloso lo que ellos están haciendo. Están reabriendo, están reabriendo, los dueños lograron pasar este tiempo sin suspender a sus empleados como una muestra de solidaridad, a pesar de que cerraron desde que se declaró el estado de emergencia. Estamos hablando de 2 meses y piquito, finalmente abrieron. Pero fíjate qué interesante, ellos comenzaron comprando un huacal de papa cuando compraban normalmente 20 sacos de papa a la semana. O sea, lo que te quiero decir, menos es más, quiere decir, nosotros vamos a tener que encontrar la abundancia en una demanda que va a estar deprimida y no sabemos por cuánto tiempo va a estar deprimida. De repente no. De repente yo me encuentro un modelo de negocio que es mi modelo de negocio, o yo me transformo tan rápido que logro ponérselo tan fácil a mis clientes que de repente yo no tengo problema de demanda. Ojalá, puede que sí. ¿Eh? Pero en negocios, por ejemplo, en servicios puros, puede ser que eso suceda. Es decir, servicios puros que son cosas que incluso se pueden entregar de manera remota, que no implica un traslado. Pero si yo soy un barbero, si yo soy un restaurante, aunque ellos están haciendo mucho takeout también, si yo soy, qué sé yo, un salón de belleza, que ya lo mencioné, o un dentista, ¿eh? Yo no puedo, yo necesito tener el cliente cerca. Y por un tema de restricciones, por el tiempo que sea, que no sabemos cuánto van a durar, restricciones de distanciamiento y demás y de protocolos, necesariamente voy a tener la demanda eh, un poco, digamos, deprimida, menor. ¿Cómo yo saco, cómo yo encuentro abundancia ahí? A eso es que me refiero. Lo que pasa es que lo primero que voy a tener que hacer es redefinir mi concepto de abundancia. Nosotros hemos tenido una oportunidad en estos 60 días de cuestionarnos muchas cosas, Rosario, muchas cosas, y no por mérito propio, cada uno de nosotros, o sea, te quiero decir, porque nos ha tocado experimentar muchas cosas. De hecho, la introspección sucede de manera espontánea con el encierro. Probablemente todos nos hemos cuestionado mil cosas, probablemente algunos con más o menos ansiedad, algunos de noche pensando muchísimas cosas que tienen que decidir o que tienen que plantearse, etcétera. O sea que eso está ahí. De lo que se trata es de sacarle algo de esa experiencia que sea, digamos, constructivo. Te voy a poner un caso personal. Yo me reconcilié con el valor de un plátano. ¿Qué cuesta un plátano? ¿15 pesos? No, un Algo plátano así. son 15 pesos. Un plátano son 3 comidas. O sea, con un plátano tú puedes construir parcialmente 3 comidas. Y no te refieres por el tema de los 15 pesos, no, no, no. Y hubo un momento, el momento en el que estaba más álgido el tema, que no se podía salir, no sabemos cuándo íbamos a salir. Que el tema no eran los 15 pesos, sino estericar el bendito ¿Cuánto plátano para no dura el tener que plato? salir. Sí, totalmente. Entonces demandó creatividad para variar y seguir comiendo con, con lo que tienes Calidad precisamente por... y Sí, con bienestar en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, claro, yo no estoy hablando de la economía de guerra, no, 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 estoy hablando de que también es una oportunidad de encontrar abundancia en los recursos. Eh, una de las cosas que yo me di cuenta, por ejemplo, eso que dice, no, que uno es esclavo de lo que tiene. Óyeme, eso es verdad. Eso es otra reflexión importante. Para que entendamos cómo puede mutar, cómo puede evolucionar ese concepto de abundancia. ¿Eh? Yo entendí, por ejemplo, que uno es esclavo hasta de los vegetales que uno compra, para que no se te dañen. sí, sí. Oye, tú te tienes que ocupar de los vegetales que tú compras, que pasan a ser de tu propiedad tuya, tuyo de tu propia propiedad. ¿Eh? Tú dices, ok, ya son míos, los compré, los traje a mi casa. ¿Cómo ahora hago que se me dañen?
que no se me dañen, que lo conservo, para que no se me dañen, para no tener que botarlo, lo cual sería malísimo por muchísimas razones. Pero Y eso ahí me va, obliga a mí a hacer cosas por eso. y, y queda ahí Piensa, por claro, ejemplo, el en el menos es tamaño de la más. casa. Perdón. Ahí queda más claro todavía, el menos es más. Piensa en el tamaño de la casa. Ahora, que hay que limpiarla. ¿eh? O sea, hay que mantenerla limpia. Tú dirás, bueno, pero tenemos más espacio. Sí, pero no sé si tú me No, entiendes. O sea, la casa sigue siendo la misma. Lo que pasa es que tú comienzas a apreciar y a valorar espacios de manera diferente en ambos sentidos. Ay, mire, este espacio que no disfrutaba, ahora tengo tiempo de disfrutarlo, como decir, este me cuesta mantenerlo. Entonces, porque me cuesta un tiempo de un esfuerzo, no es necesariamente de dinero. Y entonces ahí, ya para ir como cerrando, porque es sumamente interesante lo que tú dices, que fue la primera que trajiste, el menos es más, pero que viene envuelto con que redefinir el concepto de abundancia y y otra eso cosa es que algo que tiene que mantiene. buscar cada quien. Cada quien tiene que buscar descubrir su significado de abundancia en la experiencia que está viviendo, sea cual sea. Sea cual sea. Lo que Y sí a de mí me queda éxito, que fue claro, el segundo punto. y el éxito también, lo que sí a mí me queda claro es que es muy probable, casi seguro, que esa definición de abundancia y de éxito hoy, 26 de mayo, sea muy diferente a la que hubiéramos tenido el 26 de febrero. Muy diferente. Definitivamente. A todos nos ha cambiado muchas definiciones y yo creo que por Y es eso por es eso, el es ahí el cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad viene por ahí. comentarios. A ver, bueno, aquí Lisa, que está con nosotros, dice, hoy muchas empresas están operando con solo el 25% de su personal y esto les ha obligado a transformar procesos. Quizás estamos descubriendo abundancia ahí. Bueno, Para que sepa, definitivamente Lisa, para que sepa. efectividad, dándonos cuenta de que se podía hacer más con menos. Y bueno, eso siempre trae, cuando hay abundancia, entonces ya va a poder tener también otros Y el procesos. mismo teletrabajo. El teletrabajo obliga a que los procesos estén claros. Porque si no, ¿cómo se hacen de lejos? Totalmente. Bueno, aquí nos saludan una Camino Solo oyente que nos escucha a ambos. Gracias. Ah, Bueno, yo creo que ahí tú nos enfocabas hoy en el cambio de mentalidad estratégica y financiera para la nueva normalidad. Por eso no hablamos de los cambios que implica en la forma de trabajo, sino específicamente esa nueva mentalidad que, resumiendo, y por si acaso querías agregar algo más, yo me quedo con lo primero que dijiste, que es menos es más, pero que implica una redefinición, que cada quien se dará de lo que es la abundancia y lo que es el éxito para ti, porque efectivamente lo que yo defino como abundancia no necesariamente es lo que tú defines, pero de alguna manera a todos nos está llevando a darnos cuenta que con menos se puede lograr ese más que tú quieres. La segunda que mencionabas es la importancia de reconocer que, no importa qué, sigue siendo un ser humano que tiene sus necesidades básicas a cubrir y seguimos siendo seres humanos con, con esa necesidad del calor humano que va después, pero primero va el techo, primero va el alimento y ahí se va, esos factores siguen existiendo como necesidad. Lo que tenemos que cuestionar es la forma radicalmente. cuestionar radicalmente la forma de satisfacer esas necesidades y dónde está nuestra empresa en esa forma para verificar si efectivamente sigue siendo válida o tenemos que buscar otra. Y me quedo con algo importantísimo desde la mentalidad financiera, que es lo dijiste de otra forma, pero el ser más flexible y no ser tan apegados al margen. El margen es tu enemigo ahora mismo. El margen es tu enemigo. Pónsela fácil a tu cliente. Sal a cazar con una escopeta recortada y pónsela fácil a tu cliente. Encuentra el punto de no resistencia de tu cliente. Y para eso vas a tener que ajustar condiciones y probablemente precio. Exacto, como dice Karina, redefinir el servicio. Hemos visto en este país el servicio con tener mucha gente sirviendo a los clientes, o sencillamente con tener mucha gente en el lugar, no necesariamente sirviendo. Entonces nos demanda a que se revisen esos procesos
y definitivamente el concepto de servicio. No sé si querías agregar algún punto adicional en esta reflexión. No, que seamos valientes todos. Este es tiempo de ser valientes. Y ser Y no para coger valiente, un tiro. Que ojalá que no, ¿verdad? Que si no. no para Valiente coger. para soltar, para soltar, para soltar. Es porque no es fácil soltar. Soltar lo que uno Yo, cree, lo que uno creyó por toda la vida. Pero yo me hacerlo quedo con también con tu... esperanza. Ajá. Perdón, Adelante. ¿hacerlo con qué? Con esperanza. No, lo que pasa es que claro, me quedo, o sea, con la invitación desde el principio, que es, antes de cambiarla tengo que atreverme, que hay que ser valiente para cuestionármelas y reflexionar y darme cuenta entonces cuáles son las que tengo que revisar y que cambiar. Eh, es un reto, como dice, realmente es un reto. Para mí el primer reto es el ser valiente, atreverte a verte a ti, porque al final tú, dueño de negocio, son tus creencias las que sostienen de alguna forma esas estrategias. Verla como empresa y enfocarnos en lo que nos ocupa en esta conversación de qué sostiene tu negocio, cuál es la estrategia, si sigue siendo válida. Entonces, revisar tu mentalidad estratégica y financiera para seguir en la abundancia. Pero para seguir, recuerda que tienes que cambiar la mentalidad. Y bueno, gracias, Paulo. Paulo es parte de nuestro equipo, o sea que escribiendo aquí en la cuenta de Instagram o directamente a él que está estrenando Instagram, eso no hay problema de decirlo porque así queda más claro que si van a tu cuenta es nueva, entonces no hay problema. Pero sí está Eso, allí. mira, eso equivale a que la madre vos te peje, para decirlo en ese baño. Para que tú veas que hay y es un acto de valentía de mi parte, si me permite la inmodestia, de parte del proceso, de entender que finalmente esto es una realidad a la que tenemos que asimilar y a la que tenemos que formar parte sí o sí. Claro, es parte de ese cambio de mentalidad que nos estamos dando el permiso y tenemos la posibilidad de elegir. Aquí esto es, yo pienso, yo te escuchaba en un momento y decía, es como si nos estuvieran, a todos sin querer nos pusieron el examen. Sí. Ahora bien, y tenemos, ¿cómo hacemos el examen? O sea, ¿cómo hacemos y resolvemos las respuestas del examen? Ya eso es individual, pero todos nos están pasando examen, que es cuestionar, y la invitación a que te reflexione, a que te encontraste en otro medio. Ya veremos Y lo que sale. comienza con el equivalente, digamos, en cuanto a las de tres palabras muy temidas, que a veces uno tiene pesadilla con ellas. Porque ese examen que tú dices, no fue que tú fuiste a un examen, no, fue que tú llegaste a un buen dioncito y te dijeron, saquen una hoja. ¿Qué? ¿Y hay examen? Sí, hay examen, tal cual. Pero yo no estudié. Así mismo, vaya, saquen una hoja. Saca la hoja. Bien, Saquen la hoja. pues muchísimas gracias. Seguimos aquí Un placer. atentos a cualquier comentario, pregunta que tengan y que quieran seguir conversando con nosotros. Estaremos también mañana. Esta semana tenemos diferentes contenidos para compartir. Pero no como Paulo, yo, seguimos atentos por esta vía y a cualquier pregunta que quieran hacer ahora y mientras vuelven a ver el video. Gracias y nos seguimos viendo. Si hay alguna otra Si Dios pregunta, quiera. gracias. Gracias. Bueno, es que se me está olvidando Buenas revisar si había más preguntas, pero son comentarios bien. Pues gracias, nos vemos. tardes, hasta luego. Bye, gracias a todos los que nos acompañaron.